Hola amigos, este es otro nuevo episodio de Historias con Historia. Buenas tardes si estás en el hemisferio occidental, buenas tardes y buenas noches. Y si estás del otro lado del mundo, buenos días. El día de hoy vamos a hablar o relatar sobre algunos casos que han sido reportados y documentados de posesiones demoníacas. Un tema que es ampliamente debatible y es el tema clásico por excelencia que abre la brecha entre la disputa entre ciencia y religión sobre algunas cuestiones que mientras evoluciona el hombre y la ciencia se han demostrado que muchas posesiones en el pasado a lo mejor fueron enfermedades psiquiátricas o Sí, condiciones congénitas que pudiera estar padeciendo las personas, pero hay otro tipo de cuestiones que generan dudas en otro tipo de posesiones. La gran mayoría siempre es descartable, pero siempre se abre un enigma y un misterio con características y fenómenos que no son particulares y que la misma ciencia no puede describir, como por ejemplo elementos que empiezan ya sea levitando, personas que cambian de voz, que empiezan a hablar de lenguas que desconocen, fuerza sobrenatural y ciertos parámetros que la ciencia todavía no puede explicar o no se ha dado a la tarea de hacerlo porque todavía no cuenta con la tecnología necesaria. Como sí. bien explico, para no sonar como tan sensacionalista, muchas de las posesiones reportadas en el siglo XX, o sea, de mediados del siglo XX para acá, la gran mayoría son desechadas, incluso los Sí. exorcistas del Vaticano, que es un grupo muy selecto, ellos como tengo entendido que tienden a evaluar o examinar o estudiar los reportes de exorcismo que le llegan a Hacen, ver si sí. se abocan, porque esto cumple un protocolo, no es como que llegar al cura de la Exacto. parroquia que está cercana a donde yo vivo y el cura dice, sí, vamos a practicar un exorcismo, no se Y necesita muchas permiso. veces, exacto, muchas veces la misma iglesia rechaza los exorcismos y manda a la persona al médico porque para evitarse muchos tipos de problemas legales, porque Claro, en el pasado como ya pasó. pasó que generaron muchos problemas legales para la iglesia misma por no cumplir con unos cierto tipo de protocolos, como tú mismo lo acabas de decir, protocolos para reafirmar el exorcismo, porque se hace como un proceso previo y después reafirman y ahí es donde mandan Bueno, al párroco. una de las películas más famosas Ujú. de exorcismo, que es El exorcismo de Emily Rose, estaba basada precisamente en Correcto. ese conflicto que tú acabas Sí. de nombrar, que es incluso ha llevado personas a la cárcel y a enfrentar juicio, ¿correcto? Sí, sí, es el caso de Annalise Mitchell, que lo tenemos Ese es el también nombre acá, verdadero, claro. de la señorita que desgraciadamente falleció por negligencia y por Ese, un homicidio involuntario ese de es los uno de los familiares. casos más Más sonado. reportados, creo que yo, más documentados también, porque obviamente hay grabaciones. Yo tengo entendido que estas personas que se encargan de realizar con todo el protocolo y todo el hermetismo que la situación acarrea, ellos lo documentan sí o sí, o sea, Sí. los enviados del Vaticano lo documentan, pero hay ciertas cosas que no publican y hay unos que tienen Y totalmente está prohibido encerrado en publicar. los archivos Entonces yo del me imagino que Vaticano. este de Annalise Mitchell tiene tanta información es porque la justicia se tuvo Sí, que, y porque estamos hablando de un homicidio. la misma madre documentaba todos los procesos. Bueno, ya que arrancamos en tema, me encantó Los eso, padres que eran fanáticos religiosos, ¿no? eran fanáticos religiosos católicos y ella era una de las menores. Y como los padres eran muy fanáticos, ella siempre estuvo como envuelta en una cultura de hermetismo, muy cerrada, muy asocial, y empezó como a abrirse un poquito ya cuando estaba en la secundaria. ¿Qué pasa? Ella nació en el 1952 y desgraciadamente falleció en el 1976, solamente tuvo 23 años. Pero esos problemas que tuvo ella, psicológicos y mentales, no se vieron de la noche a la mañana, tuvieron un comienzo y empezaron a subir hasta llegar a un nivel que, bueno, es lamentable lo que pasó. Ella a los 16 años comenzó a presentar convulsiones, muchas convulsiones y la llevaron al médico y en el médico le diagnosticaron un trastorno de epilepsia. Tenía epilepsia y le dieron sus medicamentos correspondientes. Hasta cuando ya tenía como 20, 21 años, empezó a tener otra vez los mismos problemas, pero ya era como que venía con que escuchaba voces, que tenía personas que le hablaban mucho en la cabeza, que le decían que hiciera cosas malas, que era demonios, que la perseguían. Ya parecía más un caso de esquizofrenia. Sí. Entonces, claro, ella que tenía muchos demonios y muchas cosas más en el año 73, ahí intentaron con los párrocos de la iglesia
ver si se podía hacer un exorcismo. En ese momento se lo negaron. Dijeron, no, esto es un problema psicológico, por favor, llévela al psiquiatra. Claro. La llevaron al psiquiatra, el psiquiatra le dieron su medicación correspondiente y ahí la diagnosticaron que tenía esquizofrenia paranoide. Le dan su medicación y estuvo internada un cierto tiempo. Y cuando empieza en la universidad, que como te estamos hablando es una persona súper hermética, aún así siendo tan hermética, llegó a tener novio. Y en ese momento como que la vida para ella empezó a funcionar bien, todo estaba bien, color de rosa. Estaba colegiada. No hablamos, era una persona alemana. Es importante que sepamos eso porque eso es una cultura súper hermética, súper cerrados y súper ajenos a los demás. Entonces, claro, de por sí son herméticos los alemanes, ella era más hermética aún y más así como guardadita. Pero después, claro, empezó a tener muchos episodios en la universidad y las mismas compañeras decían que era la loca. Yeah, claro. Que era la loca porque hablaba sola, de repente la veían caminando por el campus hablando sola y que de repente gritaba y muchas cosas más. En ese momento ella intentó alejar a su novio, terminó con él, pero él siempre, a pesar de que ella siempre como que le daba la apartada, él siempre estuvo cerca de ella. En ese momento, ya ahí la diócesis de la ciudad donde vivía ella sí tomó como cartas en el asunto y empezaron a documentar todo. Documentaban todo, grababan todo, la mamá grababa todos los procesos y ella allí, que aquí es donde viene la parte psicológica, porque obvio, estamos hablando de situaciones que no sabemos si son verdad o son mentiras. No somos nadie para juzgar si actuaron de manera... Simplemente estamos relatando algo que de manera correcta o de manera incorrecta, sí. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, en las primeras sesiones, los mismos dos padres que estuvieron en el exorcismo hablaron con los padres y ella escuchó que para que se pudiera tomar como si fuera un exorcismo, una posesión, perdón, y poder hacer un exorcismo tenía unos ciertos requisitos, que son 3 requisitos que son los siguientes: tener adversión por los objetos santos o por los objetos religiosos, ya sea las cruces o los crucifijos, agua bendita, los símbolos, sí. Todo, adversión sobre eso. Demostrar sansonismo, que es como una fuerza sobrenatural o sobrederivada a las personas. Y también hablar en distintas lenguas, de que ella no conociera, de que la persona no conociera. ¿Qué pasa? Que lo hicieron delante de ella. Y justo después de que hicieron eso, que hablaron de eso, ella empezó a tener esa cantidad de síntomas. Claro, eso está relatado, o sea, ¿cómo se supo esto que lo dijeron delante de ella? Esos son relatos de las personas que estuvieron ahí, o sea, son testigos. Todo está documentado. Entonces, en los primeros, como que, digamos que tú y yo tenemos un problema con un hijo o con un hijo tuyo. Entonces tú y yo, como somos familiares de él, lo llevamos a la diócesis y allí eso empiezan a grabarlo porque es como desde el comienzo. Y allí es donde el padre le dice, pero tiene estos síntomas, porque si no, no se puede tomar como una posesión. Y ahí ella empezó a tener esos síntomas. Yeah. Entonces, en la parte mental, que esto ya es opinión personal, la parte mental empezó para que lo pudieran tomar como una posesión. Obvio, son fanáticos religiosos católicos a morir los padres, y siempre de un principio lo tomaron como que sí era que estaba poseída. ¿Pero en qué estaría interesada ella en...? No, pero eran sus problemas mentales, simplemente tenía problemas mentales. ¿O puede ser problemas de atención también? O quizá... No, si supieras que no, era una persona normal, hasta ese momento era una persona normal, simplemente que como no estaba, porque no se tomaba, eso se me olvidó decirte, disculpa, no se tomaba bien los medicamentos hasta llegar a un grado de que ya los dejó de tomar para siempre. Y por supuesto que ahí se incrementaron sus delirios y escuchaba más voces y entonces empezó a decir que estaba poseída por 6 demonios. Pero ahora te voy a decir cuáles eran los 6 demonios. El más importante de todos era Lucifer, ¿ya? Lucifer. Caín, Judas, Nerón y el último... Hitler, sí. Claro. Eso era lo que ella afirmaba. Y bueno, y otro más que también era un padre antiguo que se llamaba Fleischmann. ¿Pero eso lo afirmaba ella? ¿O en las sesiones? En las sesiones siempre se presentaban, sí, y hablaban y empezaban a hablar. Lo que sí es muy extraño, y esto ya aquí empezamos en la parte esotérica, que es que ella
decía profecía, hablaba con los padres y le sacaba secretos a la luz que en ningún momento ellos habían divulgado delante de ella. Decía cosas que va a pasar ahorita esto y pasaba. Cuando decía que estaba Hitler al mando, hablaba con un alemán austríaco, así con acento austríaco. Se hablaba en otros idiomas que no tenían ni forma de poder saberlos, pero luego se dieron cuenta de cuando rebobinaban las grabaciones que sí decía cosas coherentes, que no es que decía palabras por Claro. decir. Entonces, sí se dieron cuenta de que sí estaba. Tenían 2 sesiones por semana, siempre eran 2 sesiones por semana y como te decía, la grababan. En la película del exorcismo de Emily Rose, sí es un poco más fantasiosa porque sí generan más cosas de sobrenaturales y que los caballos. Yo la vi hace mucho tiempo, pero sí me acuerdo de que levitaba y muchas cosas más que en realidad en la vida no pasó. Pero claro, eso es la parte hollywoodesca. Hay otra que es una película alemana que se llama Requiem y el nombre el exorcismo de Marilyn, una cosa así le pusieron, para no ponerle el nombre Claro, verdadero no, de la chilla, de Emily. de la muchacha. Es más acertada a la realidad, es más cercana, pero como es alemana no tuvo tanta repercusión. Salió un año después, en 2005. Ella empezó a tener neumonía, empezó a tener desnutrición porque se negó a comer, se dejó a ingerir, y entonces claro, empezó a desmejorarse. Y cada vez que hacían esas sesiones, ella hacía sentadilla, así como hincándose, así como cuando uno está en misa, pero hacía un promedio de 600 por sesión. 600 es demasiado, entonces llegó a Claro. tener problemas en los meniscos y en los ligamentos, se le dañaron por completo las rodillas, ya no podía ni siquiera caminar, tenían que ayudarla porque las rodillas estaban destrozadas de tanto agotamiento físico. Tenía, como te digo, un severo caso de neumonía, tenía también desnutrición, deshidratación, porque claro, los padres, al ser fanáticos religiosos, no le daban comida, no le daban agua ni nada, y simplemente eran las sesiones de espiritismo, y así duró meses. Un año completo estuvo siempre haciendo 2 veces por semana las sesiones, hasta que 2 días antes de su fallecimiento, o un día antes, ella dice su última profecía premonitoria que dice que a partir del 1 de julio, los demonios van a salir, van a dominar el mundo y se va a perder el mundo y ahí ya la liberación de todo, dijo ella. Va a ser la liberación de todo. Parece mentira, pero ese día ella fallece. Tuvo su premonición que está grabado, que ella sí tuvo esa premonición y sí pasó, falleció ese día. Y ahí es donde viene el problema para la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia, como orden cristiano o como religión, no tenía, como que no se aseguraba de la salud de las personas poseídas. Claro. Simplemente ellos intentaban sacar el demonio y ya. Ahora es imposible que se haga un exorcismo sin que haya un especialista médico con ellos. Claro, porque Eso es las algo que repercusiones, obviamente todo ahora se hace público y las repercusiones que tiene antes las sociedades eran mucho más herméticas, mucho más Claro. supersticiosas y mucho más apegadas a la doctrina religiosa que a cualquier otro tipo de normativa del mundo terrenal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eran practicados este tipo de exorcismos, la máxima prioridad era expulsar los llamados Sí. demonios y que las personas, o sea, después de la expulsión de los demonios y el maligno, supuestamente ya es algo positivo, las energías buenas iban a volver a esa persona y iba a ser una persona saludable. Ahora, en estos tiempos en donde hay tantos avances tecnológicos, de medicina, de laboratorio, etcétera, y se sabe que por negligencia, porque la negligencia es una de las causas más comunes por las cuales las personas van a juicio. La negligencia básicamente es cuando tú debes hacer algo y No lo haces. lo omites, lo dejas de hacer, Sí. más que todo se ve en el campo médico, pero cuando abandonas o desobedeces a un principio ya sea moral, ya sea de salud, entonces tú reniegas o omites algo que pudiste haber hecho, entonces Sí. viene el planteamiento de que si lo hubieras hecho pudiste haber evitado una tragedia o una desgracia, tragedia y entonces mayor. estás implícito de una manera u otra en la comisión de un delito. Entonces Sería ahora, tipo como que cuando si un médico lo- ve que alguien está falleciendo y no lo ayuda. sí, por eso esto vendría siendo más que todo un respaldo para la iglesia, un respaldo Claro. legal para cuidarse las espaldas ante posibles investigaciones futuras de que ya sea por malnutrición, desnutrición, por Deshidratación. deshidratación, porque las personas obviamente al entrar en este cuadro se van deshidratando, que
la ciencia esté presente para que establezca que no fueron los parámetros humanos, ni por negligencia ni por imprudencia, que se pudo haber perdido una vida o dañado incluso Claro. psicológicamente una persona, sino que tiene que ver con algo que fue más allá, con algo que va más allá de nuestra comprensión y nuestro entendimiento, y que por eso la iglesia tuvo que acudir. Los tiempos cambian y bueno, la iglesia, en este caso la cristiana, la católica, no es la excepción, porque exorcismo se han documentado en todo el mundo desde que el Sí. hombre es hombre y desde que existen las religiones, y antes de las religiones, cuando eran solo ritos y rezos, pues veíamos que esta serie de posesiones de hoy lo llamamos demonios o de actividades negativas, de seres de oscuridad, siempre han estado en los relatos, en el folclore, en los mitos, en las leyendas, incluso en la identidad de las personas. O sea, también en el plano del Islam existen estos demonios, tienen un nombre en específico, y ellos también Ujú. se apoderan de las personas, las corrompen, y también desde la época de la antigua Persia se habla de la corrupción humana que venía de un plano inframaterial. Tenemos Siempre, claro. los demonios, claro, en Japón, que es una cultura mucho más aislada de la de nosotros, los demonios forman parte del mundo Es igual la que los espíritus, o naturaleza. sea, son espíritus buenos y espíritus malos, y ellos tienen también como que su especie de rituales, solo que en Japón no se habla tanto de posesiones demoníacas, ellos suelen atribuirlo más a las malas energías Y a todo lo todo más. como el mantra y Claro, sí. pero todo esto o sea, la iglesia es en la Baja Edad Media en donde empiezan con estos reportes, en una época en donde totalmente, o sea, todo era estrictamente dominado por la iglesia, y cuando te hablo de todo es Sí. desde los avances, pasando por las leyes La hasta economía, el arte, la política, hasta el el arte, arte, o sea, todo, sí, todo. todo. Lo que es hoy en día los países, por ejemplo, que practican el Islam, pero en el mundo árabe, porque existe el islamismo, y en el mundo árabe que comparten cultura, lenguaje, comida y todo lo demás, pero en donde han habido revoluciones islámicas. Vamos a dar ejemplos de países, por ejemplo, Irán, Afganistán, la misma Turquía, si se quiere, dentro Sí, porque es de parte todo, del porque hay mundo árabe. pluralismo en cultura, pero también, o sea, pregonan el Islam. Cuando el Islam es parte del Estado, Sí. que es parte del gobierno y es lo que rige las leyes según el estricto rigor Es religioso, como, hace como lo pensar cómo era de el cristianismo en la el Edad Media. ayatolá El de ayatolá de Irak. Irán, De Irán, perdón. claro, de Irán, Judeim. Exacto. El ayatolá, entonces, y como es el régimen talibán igual, en ese Sí. momento, o sea, la iglesia católica, si nos vamos a la historia, Era encontramos así, sí. la Inquisición, todo, o sea, era así de esa manera. Es como que en el mundo todavía hay vestigios de lo que es el fanatismo religioso en el poder y lo que causa en la psique de las personas. Entonces, la época le llamaron también la Edad Oscura, el oscurantismo en la Edad Media. Las personas vivían totalmente con miedo, Sí. pensaban que si Con una una cosecha zozobra. o algún fenómeno climatológico, si una cosecha se perdía era porque era Satanás, era el demonio. Incluso una de las epidemias que mató más gente en la historia de la humanidad, un tercio de la población europea sucumbió, que era la peste negra La o peste peste negra. bubónica, era por la pulga que tenía la rata que la transportaba. Entonces, Claro, y estamos era hablando de una época pero tan supersticiosa, sí. que empezaron a cazar a los gatos negros. Por culpa que el Papa Que pidió el Papa que... pidió, claro, porque eran una representación de las brujas, de los maleficios y del Qué mismo locura. maligno. Entonces, cuando Sí. empiezan a privarse de gatos porque los están matando indiscriminadamente, obviamente estás desligando un depredador natural, Sí. próximo en la cadena alimenticia, que era el depredador natural de las ratas, y las ratas, la población de ratas proliferó, y como consecuencia las muertes también y las infecciones. Sí, de Entonces, verdad que eso casi acabó con entonces, la esto es mitad de la población como de que una Europa. analogía de cómo se hacían las cosas antes, y que la iglesia no tenía que rendirle cuentas prácticamente A a nadie, nadie. y que todo, incluso las mismas personas, muchas veces, si era una persona de poder, adinerada, porque corrupción siempre ha habido, y sucumbía ante la violación o el homicidio, o sea, violó a alguien, mató a alguien, esa persona se escudaba sencillamente que fue víctima de una posesión demoníaca, y muchos juicios se llevaban a cabo Sí. o sea, los juicios de Salem, que también, todo era dogmático de esta manera. Pero ahora que el mundo ha avanzado, y que por lo menos acá en Occidente hay estados laicos que separan las leyes de la religión, o sea, tu espiritualidad es tu espiritualidad, tú puedes tener libertad religiosa, Libertad de pero tú culto, obedeces sí. a las leyes del estado en donde estás. Obvio. Entonces, ese es un Ujú. estado laico, cosa que no hay, no voy a decir en todo el Medio Oriente, pero en algunos países del Medio Oriente en donde se aplica la ley Sharia, es la ley estricta del Islam, como en antaño Sí. en la Europa medieval. Entonces, ahí no hay estado laico, que quiere decir que las leyes o el sistema judicial no está separado de la religión.
Entonces, Sí. imagínate tú de lo que estamos hablando. Entonces, Sí. ahora que en el mundo, llamémoslo de esta manera, el mundo occidental, Ujú. priman las leyes, la ética, y dentro de la ética hablamos de la ética médica, científica, etcétera. La iglesia obviamente tiene que cuidar su espalda de futuro, y más con el antecedente que pasó con Mitchell, con la Sí, señorita la señorita Annalise Mitchell. Annalise Mitchell, que Por desgracia, por tuvieron que negligencia. sucumbir a juicio. Los padres incluso también fueron a rendir testimonio. No, también estuvieron juzgados. Los dos padres y los dos papás de ella, estuvieron juzgados y los cuatro estuvieron hallados culpables. Los hallaron culpables de homicidio negligente o homicidio culposo. O sea, en calidad de negligencia, o sea, fueron partícipes de un homicidio Sí. por negligencia, porque hay varios elementos en el delito. A lo mejor no son perpetradores directos, pero la negligencia, o sea, la omisión de socorrer, porque la negligencia de es la brindarle omisión primeros de auxilios. socorrer cuando pudiste, o de deliberadamente tener ciertas acciones que pudieron empeorar su situación, en la Claro. que te lleva a ser juzgado. Sí, porque se supo que ella, si hubiese empezado a comer una semana antes de su fallecimiento, capaz y no se hubiese muerto. Pero claro, la única forma de que ella hubiese podido empezar a comer era que la hubiesen internado en un psiquiátrico donde la obligan a nutrirse Ahora, con medicina, con estos cualquier cosa. casos lo sabemos, Jesús, y están Ajá, documentado. archivados valga la redundancia, en los archivos. Estos documentos quedan en los archivos del Vaticano, de la Iglesia, Sí. y ahora en este caso también de algún tribunal de la Corte Alemana de Justicia. Pero si no fuera porque esto es la cultura popular. Sí, o se sea, hizo muy mediático. esto- porque todos conocemos de esto por la película del exorcismo de Emily Rose, y antes de la película del exorcismo de Es que Emily Rose justo está el pasó- exorcista. Justo Entonces, pasó en la época de cuando se estrenó entonces, la película de El Exorcista, entonces que le fue dio un boom. un boom, y sigue siendo una película de culto, Sí. una de las más taquilleras en el género de horror. O sea, es La una más película terrorífica que puede... Sí, muchas personas porque lo pueden decir. que Hollywood, es la o sea, más las primeras terrorífica. personas, por más ya sea del género slasher, son películas que tú sabes que tienen una trama de ficción. Y tienen un trasfondo Pero tétrico cuando que igual... Claro, pero por ejemplo, cuando vemos películas que son ficción pura, por más terrorífica que sean, uno como que en el cerebro procesa que es ficción. Pero cuando Sí. estamos hablando de exorcismo y estás hablando de la máxima, o sea, Sí. porque la religión con más seguidores en el mundo en este momento es el cristianismo, con un 37%, si no me equivoco, Como seguida 1.200 del millones Islam, de personas, seguida algo del así, ¿verdad? Islam con un 25%, que ya va muy Es muy bastante. cercano. Pero estás diciéndole, bueno, pero que tanto el Islam como el cristianismo, que vienen de las tradiciones abrahámicas, ambas les guste o no a lo que son más fanáticos, pero los ortodoxos saben que, digo la verdad, cuando establecemos que tanto la Biblia, el Antiguo Testamento cristiano, como o sea, el Viejo Testamento viene de la Torá Sí. judía. Claro, todo se porque une. La primera religión monoteísta fue el judaísmo, o sea, los hebreos escribieron esto. Después el Nuevo Testamento ya va más hacia el catolicismo, los preceptos de la Iglesia Apostólica Católica Romana, etcétera. Pero el Corán, por Sí. muy islámico que sea, también viene de las tradiciones abrahámicas. Así que estas tres se conectan, creen en un solo Dios, tienen sus profetas. Pero convergen, se dividen Claro, al entonces, final así de- como los judíos tienen a David, tienen a Moisés, ojo que el profeta definitivo para los judíos aún no ha llegado en su calendario, para los cristianos Sí. fue Jesús, y para los Es Mahoma, es Mahoma, el claro, Islam. Mahoma, Mohammed para el Islam. Estás hablando de una película que está tocando la fibra sensible de las personas religiosas porque creen en el demonio, porque creen en el maligno, porque creen en las Sí. fuerzas diabólicas, y aparte estás documentando, lo estás haciendo de una manera de terror, digamos que real, de personas que creen en la posesión demoníaca. Pueden decir, oye, mira qué atroz esto, y la manera gráfica en la que la representaban en eso, Sí. empezando, fue pionera en esto. Entonces por eso causó tanta sensación, sigue siendo un símbolo al día de hoy, y que bueno, a partir de ahí se abrió una puerta que no se cerró jamás, que es la explosión de la cultura popular por las posesiones demoníacas. Exacto. Y bueno, es un género que genera millones y millones ¿Hay algún otro en taquilla. ¿Hay algún otro caso famoso como el de en el que tú hayas Sí, estudiado? hay varios casos. Mira, hay uno que, bueno, no estuvo en películas taquilleras, pero que igual lo tengo aquí documentado, sobre una persona, una mexicana, que se llamaba Claudia Mijangos. Ella nació en Querétaro y estuvo, digamos que toda su infancia, lo mismo, igual que también que la de la muchacha anterior, venía de una familia de religiosos católicos, pero que eran demasiado religiosos. Y
y tenía sus hermanos, sus familiares, pero igual era como que la mamá era aprensiva con la parte de que tenemos que ir el domingo a misa. Querétaro es una población Una- en México que es sí. muy, digamos que conservadora, o que en la mayoría de su población hay como mucho. que valores chapados a la antigua. Y por creo ahí. que, si no me equivoco, es una de las ciudades donde se hacen más exorcismos en el mundo. Pero es abismal la cantidad. Incluso tienen una capilla, que si me equivoco, bueno, aquí pondré el nombre de la ciudad, pero tienen una capilla que es específicamente para exorcismo. Y hacen como que una media de 5 veces más exorcismos en el año que en todo el resto del mundo. En el resto del mundo. Sí, imagínate. entonces son muy creyentes y bueno, como claro, la población mexicana son muy católicos, tienen muy arraigado esa religión. Ella empezó, digamos que su vida normal, incluso fue reina de belleza en su momento, tenía una vida como de ensueño. Ella se casó, Su nombre era Claudia Mijangos, Claudia Mijangos. ¿ya? Ella se casó y hasta los momentos todo iba bien. Tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño, una de 11 años, una de 9 años y uno de 6 años. Hasta ahí todo tranquilo. En su vida, ella empezó incluso a dar clases de religión, ¿cómo es que se llama eso? De cuando te preparas para hacer la primera comunión, de catecismo. Catecismo. En la escuela donde estudiaban los niños y se enamoró de un padre, que era el padre Ramón. Se enamoró de ese padre y ella, en ese momento, cuando se enamora de él, el padre también como que medio le correspondía a la situación, hasta tal punto que llegó a tener una aventura con ella. Y llegaron a tener una relación. Con el padre, creo que he oído, ¿Sí? o sea, porque más allá del exorcismo esto generó una leyenda urbana, ¿no? De que ella se aparece. No, ella no, porque ella está viva. En este Está momento viva. todavía está Lo viva. confundí con algún otro relato. Sí. Cuando hablas de México, imagínate. Sí, hay millones. Sí. Pero sí, exacto. Ella está viva en estos momentos todavía. Claro, tiene como que el amorío con el padre. Ella siempre había presentado momentos de agresividad extrema. Mucha agresividad de repente. Problemas de ira, güey. Y problemas psicológicos. Pero claro, siempre como que la trataban, se mejoraba y dejaba los medicamentos. La trataban, se mejoraba y así. Siempre era como un cuadro que un cuadro que siempre recorría el mismo momento, siempre igual. Entonces, claro, llegó a amenazar a su marido, a su esposo, con unas tijeras, lo llegó a apuñalar en la cabeza con tijeras. Gracias a Dios él no le pasó nada grave. Lo amenazó una vez con machete, a tal punto que ellos dejaron como que se separaron y se divorciaron. No, cualquiera. Cualquiera. Pero él igual la amaba. Y en su momento él le reclamó, porque se enteró de que ya tenía el amorío con el padre, de que le reclamó de por qué estaba haciendo eso, que lo intentaran, que volvieran otra vez. Pero ella no, ella estaba embelesada del padre. ¿Qué pasa? Que el padre corta la relación porque él tenía como ese sentimiento de culpa, de que estaba deshonrando sus votos, y toda una parafernalia. Y corta la relación con ella. Y eso es lo que le hace como el detonante a ella. Y a partir de ese momento ella como que sale de sus cabales. Y empieza a oír voces, empieza a escuchar que los ángeles tenía sueños. Entonces los sueños era que los ángeles se peleaban con los demonios y que los demonios ganaban y que ella tenía que de alguna forma ayudar para que los ángeles volvieran a ganar. Muchas cosas, todo siempre hacia lo religioso, siempre. Y eran sueños que cada vez iban de menor a mayor, siempre iban como incrementando. Y que en su vida normal la gente empezó, no, esta es la loquita. Claro, empezaron Sí, vienen las porque etiquetas. claro, lo mismo, la escuchaban hablando sola y empezaban como que... ¿Qué pasó? Que hay una llamada muy triste, que ella llama a su amiga. Mazatlán ha desaparecido. Claudia, ¿eres tú? No queda nada. ¿Qué dices? Todos están muertos. ¿Quiénes están muertos? Todos. Claudia, cálmate, no pasa nada. Mañana temprano voy a verte. Una amiga que se llamaba Verónica Vázquez, la llama y le dice, eso fue el 23 de abril del 1989, poniéndonos en el momento, lugar preciso. Llama a su amiga y le dice que escuchaba muchas cosas y que Mazatlán había caído, Querétaro era un espíritu, que la ciudad de Querétaro era un espíritu que estaba muerta y que
que no había forma de salvarla. La amiga, por supuesto, se asusta. La única amiga que tuvo, porque las demás, por supuesto, que cuando vio que ella tenía esos problemas, se apartaban de ella, se alejaban. Esa amiga le dijo, ya, pero cálmate, tranquila, yo voy a ir en la mañana, calma, de verdad, no vayas a hacer nada loco. Como que le dijo, haz las cosas más locas que puedas encontrar en tu vida. Y por desgracia, aquí es donde viene el momento más cumbre o triste de esta historia, es que ella asesina a sus 3 hijos. Mamá, ¿qué pasa? Una de las vecinas refiere haber escuchado unos gritos que decían, a mí no. ¡Mamá, qué estás haciendo! Y fue cuando le empezaron a causar las lesiones y ella ya con las lesiones en tórax, por eso ¿Qué está pasando? Dios está con nosotros. El tercero y último en el orden de sucesión fue la niña intermedia de 9 años. Ah, sí, Sí. la dama negra de Querétaro, ¿no es que le No, llamaron? la hiena de Querétaro. La hiena, porque es que mira Sí. que si viuda negra, dama negra, es que tanto claro que ella, claro, ella la mete en presa y ¿qué pasa? Sí. Había escuchado esta historia por este tema de los exploradores urbanos que se metían a la casa. Sí. Porque la casa de ella obviamente quedó marcada, Impregnada con las todo energías eso. negativas y todo. Entonces los vecinos contaban que cuando caminaban, más que todo en las noches, escuchaban los gritos de los niños y todo lo demás, ¿no? Y O sea, hay un video. la casa se convirtió en toda una rockstar de los mitos Sí, no, urbanos. y hay las un leyendas. video que yo lo voy a poner acá y te lo voy a mostrar después, Julio, de un muchacho que se llama Quique, el nombre del canal es Quique algo. Que Querétaro me sonaba. Y él se mete, hace como en el 2004, se mete a la casa Y hay una psicofonía. y graba, y no solo una Y la puerta psicofonía. se mueve. Hay un video donde se ve un espanto que se pone como Ah, detrás ese de no la lo he- persona. ese no lo he Es visto. súper. Y es un video que casi nadie lo conoce. Y es un video que aquí lo voy a poner incluso también en la descripción del video. Para que vayan a para verlo, que claro. los que tengan un poquito más de huesos amarillos lo Pero vean. ella todavía está presa. Ella no, ya salió libre. Y qué coincidencia que sale. Ella mata a sus niños, a sus hijos, el 24 de abril de 1989. Y sale libre el 24 de abril del 2019. Ah. Ella la declararon inimputable porque se Por la dieron cuenta que condición tenía problemas psiquiátricos graves. La encerraron en un sanatorio. Y la encerraron en un sanatorio por 30 años. Pero al final simplemente cumplió 28 años. Casi que en los 30, pero cumplió 28 años y se mudó con su familia. Nadie sabe más de ella porque en ese momento salió libre. Estaba como muy hermético todo su caso y salió a la luz porque había salido libre. Pero hasta los momentos no se sabe más nada de ella. Solo Claro, que le dio brindaron una especie de protección de la opinión pública. dio al una escarnio. entrevista con la BBC, que lo dio con la BBC por el hecho de que decía que los medios mexicanos eran muy amarillistas y que le iban a tomar de mala y de todo, entonces que lo dio con la BBC y más de lo que dijo, no dijo mucha cosa que agregara a la situación, simplemente que ella no lo hizo y que fue alguien que lo hizo por ella porque ella no se acuerda de nada. Ella tuvo como un lapsus mental Claro. y no se acuerda de nada de lo que pasó. Fue muy grave, no vamos por supuesto que hablar de la parte... Pero cuando ella asesina a sus 3 hijos fue Por- a raíz de un arranque de ira. parte que de un tuvo. ritual. Dijo que fue parte de un ritual y que los hijos eran el demonio y que ella tenía Ok, que esa es su versión. expiarlos Pero la versión del demonio. La versión oficial. La versión oficial es que simplemente tuvo un ataque de psicosis incontrolable y Lo que... importante es la salud mental y de que las personas que no están bien Exacto. de la cabeza. Pero ahora, no tuvo que ver por un arranque de ira, por alguna deslealtad, pues no pudo seguir su amorío con el padre o algo No, así. simplemente fue problemas mentales. ¿Qué pasa? Que la familia... Pero y- estoy ligando como 2 o 3 historias. Lo que pasa es que la familia simplemente lo tomó de que ella estaba poseída. Que ella estaba poseída y hasta los momentos recalcan que ella dice que tuvo una posesión. Que tuvo por un demonio. Por eso que te digo, a veces son posesiones, pero a veces no. En este caso yo lo tomo como que no, que simplemente fueron Un problemas clásico, mentales. no fui yo, fue el demonio. Fue el demonio. Un clásico bastante Ya, usado en la y- Edad Media, entonces... Sí, y aquí hay un caso muy Pero es famoso. un caso que más que o sea, claro, me estás hablando técnicamente de alguien que alegó haber sido receptor de una posesión demoníaca, pero no
No hubo un exorcismo de por medio. En este momento no, pero aquí es donde viene la parte más importante, que aquí también lo que tú acabas de decir, un clásico, no fui yo, fue el demonio. Si yo te digo de una palabra, te digo una palabra, tú de una vez, ¿qué se te viene a la mente? Si yo te digo Amityville, ¿qué se te viene a la mente? Silent Hill. Algo así, ¿verdad? Como una ciudad Como una tenebrosa. ciudad, claro. Pero ¿qué pasa? Un poblado, se me viene más que es más un poblado. pueblo que una ciudad. Bueno, Amityville es una... Creo que lo he escuchado también. Sí, es un caso muy muy famoso de unos homicidios que hubo en una casa en la ciudad de Amityville, que después de esta situación de los homicidios es donde viene la parte paranormal, de la parte de los fantasmas y de los demonios. ¿Qué pasó? El 15 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo asesina a todos los integrantes de su familia, que eran sus 2 padres y 4 hermanos, en la noche, en una casa hermosísima, grandísima, que tiene como 5 habitaciones, no sé cuántos años, es bonita, súper bonita, ¿ya? Los asesina y en este momento él los asesina con una escopeta, que aquí es donde viene la parte, sí, la parte extraña de este homicidio, que es que con una escopeta es un sonido súper fuerte, pero nadie se despertó. Todos los cuerpos los encontraron acostados, durmiendo en sus camas. Entonces es muy extraño esto, porque hay gente que dice no, que los drogó, pero no. Se hicieron exámenes toxicológicos a los cuerpos y ninguno tenía ninguna droga encima. Entonces es muy extraño de que él haya disparado toda esa cantidad de veces a todos sus familiares y nadie se haya despertado. Es muy muy extraño. Eso todavía no tiene ningún tipo de explicación. ¿En qué año fue eso? En el 1974, ¿ya? Él va corriendo a un bar y dice que habían asesinado a toda su familia, pero claro, no tenía ninguna coartada. Fácilmente la policía se dio cuenta de que fue el asesino, y en ese momento, por supuesto, él empieza a decir que es que lo habían poseído y que un demonio mató a su familia. La policía digamos que el gobierno de Estados Unidos no come con cuentos y no le importa nada en gran parte de los casos, y lo declararon culpable de asesinato y estuvo pagando, todavía está preso, 25 años por cada asesinato. ¿En qué estado o condado se encuentra Amityville? Creo que es Nueva York, si no me equivoco. Sí, es una ciudad de Nueva York, si no me equivoco, del estado de Nueva York. Sabes que está la ciudad de Nueva York, sí, y está el estado. Si no me equivoco, es en una ciudad del estado de Nueva York. Es como medio rural, no es una ciudad cosmopolita, ni más mucho hacia menos. los suburbios. Sí, es súper rural, de verdad, pero es súper bonito. Aquí es donde viene la parte tenebrosa o la parte satánica, o digamos que la parte demoníaca de la casa. ¿Por qué? Porque la casa, ellos no lo sabían, después se dieron cuenta de que, parece cliché, pero estaba bajo de un cementerio indio. Ah, bueno. Es un cliché, pero sí. Y el dueño de la casa anteriormente, o del terreno, porque no era una casa, era un indio que practicaba magia negra y que estuvo enterrado en esa casa, y hasta el son de hoy sigue enterrado en esa casa. Y es lo que dicen que Claro, empieza a conjugar una cosa con la otra. Es que después de estos hechos vienen después los relatos y las leyendas. Que ese fantasma, por supuesto, tomó a Ronald DeFeo y hizo que matara a todos sus familiares. Y como había una aura como espectral, las familias no se dieron cuenta y por eso ninguno pudo escapar de ese asesinato. Un año después, la familia Lutz, por supuesto, compraron la casa súper barata, porque había pasado lo de los asesinatos. Obvio. Y casi que se las regalaron. Pero una casona. Sabían, pero claro, si tú una casa que vale no sé, $500,000 te lo venden por $100,000, igual tú la piensas, dices, uy, si tengo el dinero prefiero comprar una casa que me va a dar toda esta cantidad de cosas, pero que hubo un asesinato, y ahí es donde tú dices, claro, ¿me arriesgo o no? Ellos se arriesgaron y empezaron a convivir en la casa. ¿Qué pasa? Que ellos tenían hijos, tenían como 4 hijos, 5 hijos, y esto está inspirado en una película que, si no me equivoco, es El Conjuro 1, es donde lo explican más, lo narran más, obvio, con parte fantasiosa, pero es la historia de esta tragedia. Esa familia empezó a ver que... O sea, esto lo documentaron los Warren.
Exactamente, los Warren, después, un año después de que pasó eso, ellos empieza la familia, George, que era el padre, empieza a experimentar fríos incontrolables, tenía que estar siempre pegado a la chimenea. Bajas de temperatura inexplicables. Inexplicable, habían ruidos en la casa de noche, olores de así de putrefacción de repente. Entonces son ellos los que llaman a Ed y Lorraine. Sí, empieza como, ellos mismos llegaron a la casa, porque escucharon por los vecinos. Ya una cosa llevó a la otra. Sí, claro. ellos fueron. Y ¿qué pasa aquí? Que, claro, había una cantidad de moscas y de repente en una habitación abrías la habitación. Salían moscas. Moscas y que habían visto apariciones. Bueno, se habla que las moscas como tienen que ver con la muerte, lo podrido y todo esto. Sí. Siempre lo atribuyen a posesiones demoníacas, lo atribuyen a presencia del demonio o de los demonios cuando hay moscas, gusanos. Sí, es como... Resulta que hay toda una rama, no sé si llamarlo ciencia, aunque la teología puede ser, es como prácticamente una ciencia, pero dentro de la teología y de todo este universo existe la demonología. Y la demonología, o sea, los teólogos te explican de que hay una serie de demonios que tienen su rol y su función y su jerarquía, y que hay príncipes en el infierno, o sea que obviamente... Sí, es como una rama, unos rangos, ¿cierto? Claro, está Satán y está Belcebú y Leviatán y todo, pero para de contar. Muchos de estos nombres vienen, porque toda la historia de la humanidad siempre ha sido guerras políticas, muchos de estos nombres vienen en que cuando se ganaban guerras, por ejemplo, esto es un ejemplo random, no estoy diciendo que pasó, pero por ejemplo los babilonios le ganan una guerra a los mesopotámicos o a los persas, los dioses de esa cultura que yo estoy aplastando pasan a ser demonios. Demonios en mi cultura. Claro, porque se supone que esos dioses son paganos y son dioses a los cuales tú le brindabas sacrificios y ritos y les encendías velas para ganarme a mí eran los dioses que te iluminaban a ti. Entonces esos dioses, si un dios no puede ser malo porque... Claro, sí, y ojo, que el cristianismo, porque hablo de todo esto, porque el cristianismo también adaptó esta práctica, no es la excepción, y los judíos también lo hacían en Medio Oriente. Entonces qué dato tan interesante, eso no me lo sabía yo. Había un demonio, si no me equivoco, creo que es Belcebú. ¿Ya? Es uno de los más temidos dentro de la demonología, uno de los más de mayor rango, que era un dios que era adorado en la antigua Babilonia. Y cuando cae Babilonia, a Belcebú le llaman el señor de las moscas. Muchos dicen, muchos místicos y estudiosos de lo paranormal narran de que cuando hay una posesión y está presente el aura de Belcebú, hay putrefacciones, moscas y todo lo demás. Y en realidad es el señor de las moscas, porque los cristianos, o sea, documentaban que en los antiguos altares a Belcebú se le ofrecían carneros y todo este tipo, pero no se limpiaban. Ya. Y claro, llevaban Obvio, así entonces todo generaba putrefacto. obviamente descomposición, putrefacción, mosca, y si tú eres un erudito de tu religión que ves esto y lo atribuyes directamente a un demonio, y a la muerte, a un demonio de peso, es algo aborrecible, claro. Entonces, por eso es que nosotros hablamos, y en el argot político, científico, incluso popular, utilizamos la palabra demonizar o satanizar cuando nos referimos a una acción en específico, que están demonizando un grupo o están demonizando la protesta, por ejemplo. No, la están demonizando, la están satanizando, porque esto era lo que se hacía en la antigüedad. Sí. Se ganaban las guerras, ahora tus mujeres eran mis mujeres, tus hijos van a ser mis esclavos, los hombres van a morir y tus dioses son mis demonios. Wow, eso es importante. Claro, entonces, claro, exacto, estaba Según, y que estaba Belcebú, que estaba Satán, y que había mucha carga energética en esa casa, porque después de lo del cementerio indio se descubrió que en los años comienzo de 1900, pero finales de 1800, casi que comienzo de 1900, hubo un sanatorio en esa misma propiedad. También. Sí, un sanatorio pero mental. Y que muchas personas morían allí, y que también esa carga astral. Imagínate toda la carga que tenía esa casa. De por sí, en un cementerio indio no hay que limitarse solo a que era un cementerio, no, ese es el peor, ese es el menor de las cosas que te tienes que preocupar. O sea, los cementerios, si está construido sobre un cementerio indio, está doblemente maldito, porque eso primero era sagrado para los indoamericanos, y segundo, los indoamericanos nunca quisieron vender las tierras sagradas, se las quitaron a la fuerza. Entonces por ahí es donde como en todos lados, claro, en realidad. Es ahí donde viene el doble de los maleficios y todo este misticismo. Entonces, aparte de lo del cementerio indio y todas las energías y cargas negativas que deben haber ahí y oscuras, imagínate ahora un sanatorio que de las peores cosas que quedan impregnadas en el ambiente son los sanatorios mentales. Sí.
Entonces, claro, hay infinidad de películas que hablan de este hecho, de la casa de Amityville Sí, es que yo la he escuchado, o sea, y desconocía es súper famoso, pero ¿qué pasa? Que esto tiene también tiene pruebas, hay pruebas, porque claro, Ed y Lorraine Warren, a pesar de que se le descubrió después de ese fallecimiento de ellos que había muchas cosas que trucaban, que intentaban arreglar, en este caso particular, a lo mejor otros no, como el de Annabelle, que se dieron cuenta que había muchas cosas que las pusieron, en este caso particular no intervinieron tanto, entonces que lo que hay es como que en realidad no tiene explicación, no tiene forma tangible de saber por qué pasa. Incluso hay una foto muy famosa que aquí la vamos a poner, donde sale claro y preciso la cara de un niño, y si tú pones la cara de ese niño que se ve, que es como de forma espectral, es idéntico a la cara del hermano del Ronald DeFeo. Es idéntico, es el mismo niño. Entonces ahí es donde dice, en ese momento, claro, por supuesto que no podían manipular la foto. Ahora, entonces no era una foto manipulada. La casa existe aún. La casa existe Está aún. abandonada. No, la pusieron en venta en su momento. La pusieron en venta porque, claro, Ed y Lorraine hicieron una serie de espiritistas. Una limpieza, y limpiezas y cosas. Y pudieron como que digamos que bajarle el nivel astral a la casa, o es lo que dicen. Y la casa de ellos, los dueños, que eran los Loops, pudieron sacar sus cosas y pudieron poner a la venta la casa. Porque claro, ellos después de un mes salieron huyendo y dejaron la casa abandonada. Y estuvo así mucho tiempo. Entonces, claro, ahí pudieron sacar sus cosas, sacar los papeles de la casa y pudieron venderla. La vendieron por $1 millón. Todo por el hecho de que... De que fue un boom, se hizo famosa. Sí, exacto, se hizo famosa. Y ahorita... ¿Y a qué ocioso se la vendieron? No se sabe. En este caso no se sabe porque ya ahorita la casa se dice que ya no está mal. Es lo que dicen, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Que los vecinos, si tú te acercas a los vecinos igual dicen que si tú le tomas una foto a la casa, en las ventanas se ve como si fuera así como interferencia, que todavía hay una carga en la casa y que todavía está endemoniada. Es lo que dicen. Pero a ciencia cierta, las personas que viven ahora o los que alquilan la casa, porque han dicho que a veces alquilan la casa para hacer recorrido y claro, cosas espectrales y cosas, todavía está llena de carga, pero que ya no es algo mediático. Simplemente está y hay muchas personas que van por la curiosidad y se toman fotos, y es como un punto turístico. Claro, la pudieron convertir en y muchas eso, cosas más. Pero bueno, de verdad que nos alargamos un poquito más de lo normal, sí, pero creo que valió la pena. Este programa de verdad que es súper interesante. Sí, es que podemos hablar. Estos temas que son así se hacen muy extensos porque Sí, tienen que ver desde que el hombre es hombre y son, igual sí se consiguen bastante interesantes para todo tipo de personas. Y bueno, sin más que agregar, de verdad le vamos a agradecer por todo el apoyo que hemos estado recibiendo en estos tiempos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Le pedimos que se suscriban. Y estamos a 6 personas. Hoy en la mañana revisé. Teníamos a 5 personas. Tenemos 95 suscriptores. Ya nos faltan 5 para llegar a los 100. Así que por favor, suscríbanse, denle me gusta, a la campanita. Muchísimas gracias. No sé si tú quieres agregar algo más, Julio. No, ya todo lo dijiste. Eso, muchísimas gracias y cuídense de los demonios. Hasta luego. Canta en plenitud y disfruta en plenitud de tu canto. Tenemos para ti clases para los instrumentos, piano, guitarra, violín, flauta dulce y muchos más. También clases de canto, 3 niveles académicos, principiantes, intermedios y avanzados. En Canta en Plenitud te apoyamos con profesionales de la música, de manera online y presencial. Da ese primer paso y despliega todo tu talento. Contáctanos por el Instagram @cantaenplenitud, correo electrónico cantaenplenitud@gmail.com y al teléfono de contacto más 569-321-820-29. Con Canta en Plenitud, disfruta a plenitud de tu canto. Borda Kings. Personaliza tu bordado. Tenemos bordados personalizados con el diseño que tú elijas, desde gorra, jockeys y gorros. Y si te gusta la pesca, te bordamos tu logo. En Borda Kings, lo que se te ocurra, lo bordamos con alta calidad y precios insuperables. Llama ya al más 569-735-99852. En Borda Kings personalizamos tu bordado. Central Music,
todo en instrumentos musicales. Contamos con un amplio surtido de instrumentos musicales, audio profesional y servicio técnico. En Central Music trabajamos para ti. Estamos ubicados en la avenida San Diego, 171, Santiago Centro. También puedes escribirnos al correo ventas@centralmusic.cl o por la web www.centralmusic.cl. Teléfono de contacto más 569-891-491-58. Central Music, todo en instrumentos musicales.